Bueno, muy buenas tardes para todos. De antemano agradecerles por acompañarnos en este espacio. Agradecerle también a Sofía Yesenia por la introducción. Y como les comentaban, vamos a hablar hoy de una herramienta CAM que nos brinda el fabricante Autodesk. Y sabemos bien que Fusion 360 es un software de modelado paramétrico que está alojado en la nube, guarda todos sus modelos en la nube, tiene un gestor documental interno, pero hay veces obviamos o no tenemos el conocimiento que Fusion también es la puerta a muchas de las áreas que se representan en cada empresa o en que cada empresa se desarrolla. Y esto lo hace por medio de unas extensiones. Entonces, Fusion como software de modelado paramétrico es una herramienta demasiado potente, pero también la hace mucho más potente sus extensiones. ¿Y por qué deberíamos trabajar con las extensiones de Fusion? Entonces vemos aquí tres puntos importantes y es que vamos a eliminar, el primer punto habla sobre eliminar las herramientas desconectadas, ampliando todos nuestros flujos de trabajo con una tecnología mucho más especializada y mucho más avanzada, ubicada en una sola plataforma. Entonces, en lugar de tener varias plataformas, una plataforma con diferentes complementos, muchas veces estos complementos tienen costos adicionales y la curva de aprendizaje de estos complementos es bastante pronunciada. Fusion nos va a ofrecer todo integrado en una sola plataforma. Tenemos como segundo punto la simplificación de la fabricación. Entonces vamos a mejorar la eficiencia operativa de nuestros flujos de trabajo con flujos de trabajo mucho más automatizados y mucho más optimizados. Entonces esto va a permitir que todos los equipos hagan un trabajo colaborativo mucho más en conjunto, sin tener retrasos, sin la necesidad de tener reprocesos. Y el tercer punto habla de innovar más fácilmente, nos va a facilitar esa innovación aumentando el acceso a estas nuevas capacidades que nos van a eliminar y nos van a evitar realizar esos trabajos que no tienen tanto valor, que de cierta manera los vamos a poder automatizar. Entonces, hoy justamente nos encontramos acá para hablar de la extensión de fabricación. Esta extensión que nos brinda Fusion 360 dedicada a toda la parte CAM. Y nuevamente encontramos tres puntos de por qué trabajar con la extensión de fabricación. Aquí, en el primer punto nos dice simplifique y automatice la programación CAD, PAM. Esto nos lo va a permitir haciendo uso de las diferentes tecnologías que nos va a brindar esta extensión. A la hora de realizar un mecanizado, vamos a poder prever ciertos errores que si llevamos directamente la pieza a la máquina, no los vamos a tener en cuenta. Vamos a poder reducir tiempos que nos va a mejorar mucho más el rendimiento utilizando toda esta tecnología que nos brinda la extensión de fabricación. También vamos a mejorar los flujos de trabajo con procesos mucho más optimizados para mejorar la eficiencia y algo importante, tener en un resultado final acabados muy profesionales en nuestros modelos. Y vamos a producir piezas de mejor calidad y acá vemos una operación donde nos dice mejor acabado superficial más eh, reducir el tiempo de los acabados manuales, o sea, ese trabajo manual en menos tiempo y un mejor acabado superficial. Estas dos cosas sumadas nos van a brindar esos modelos muy profesionales y con altos estándares de calidad. En la siguiente diapositiva vemos una comparación del Fusion 360 Core, que es lo que nos brinda Fusion 360 como software de modelado paramétrico sin tener acceso a la extensión, y un versus de todo lo que nos brinda
la extensión de manufactura. Entonces vemos que en el core tenemos un fresado de 2.5 y 3 ejes, tenemos un fresado de simultáneo de 4 y 5 ejes, un proceso de perforado con un taladrado manual y una inspección. Esta inspección de sondeos de configuración de WCS, que es esa ubicación que le podemos dar al punto 00 de nuestro modelo, versus todas las características que nos va a brindar la extensión de fabricación. Tenemos para los procesos de fresado, estrategias de empinado y poca profundidad sobre 3 ejes, controles adicionales de orientación de la herramienta, estrategias rotativas de 4 ejes, 5 ejes de empinado y poca profundidad y prevención automática de colisiones. Esto no lo tenemos en el core de Fusion 360. Para el proceso de perforado, tenemos la perforación automática. Vamos a tener esta gran ventaja de edición de la trayectoria de la herramienta. Sabemos que muchas veces la trayectoria que nos brindan los software CAM no es la más optimizada por medio de la herramienta, de la extensión de fabricación. Vamos a poder editar esa trayectoria y así vamos a poder reducir tiempos, vamos a cuidar nuestra herramienta y vamos a optimizar nuestra materia prima. Y vamos a tener una inspección de todo el modelo como tal, como inspección de las superficies y alineación de piezas. Entonces ahora vamos a ver por medio de un video cuáles son esas capacidades que nos brinda Fusion 360 por medio de la extensión de fabricación. Sabemos bien que estas extensiones tienen un valor agregado, tienen un costo aparte del licenciamiento de Fusion 360, pero hay grandes grupos llamémoslo, ofertas de diferentes extensiones. Entonces Fusion 360 ofrece grupos de extensiones con un valor bastante asequible que nos pueden ayudar a implementar en todos nuestros modelos. Este video está en inglés. Voy a ponerle los subtítulos.
Bueno, como pueden ver, todos los procesos de fabricación que nosotros tenemos, sea de una máquina CNC, pueden llevarse directamente a al programa. ¿Qué nos va a facilitar eso? Nos va a reducir tiempo. Sabemos que la mayor parte, cuando reducimos tiempo, reducimos dinero, nos va a prever colisiones, entonces vamos a cuidar nuestras máquinas, vamos a ahorrar nuestra materia prima y todo eso nos lo va a permitir realizar estos procesos de fabricación directamente desde el software. Entonces vamos a ir ya directamente a Fusion 360 y vemos desde este botón que nos brinda todas las extensiones y las puertas que nos abre el software de Fusion 360 a los diferentes procesos. Entonces entendemos que tenemos extensiones de adaptatividad cuando tenemos procesos de impresión 3D, el diseño generativo que es bastante potente cuando deseamos tener diferentes alternativas para una pieza en específico. El software, por medio de la inteligencia artificial, nos brinda múltiples alternativas que son posibilidades, mejores posibilidades a tener en cuenta dentro de nuestros modelos. Por supuesto, la extensión de fabricación, que ya vamos a entrar en ella, la extensión de administración, donde podemos crear flujos de trabajo para toda la gestión documental de nuestros proyectos, una extensión de nesting para piezas planas 2D, donde podemos generar esa mejor ubicación y mejor ruta de corte para las piezas planas, el diseño de producto, que nos va a habilitar muchas más herramientas para tener un modelado mucho más profesional y tener unos acabados mucho más realistas. Tenemos también, Fusion también nos ofrece una extensión para el diseño de placas electrónicas y una extensión de simulación para todas estas simulaciones de ingeniería que podemos realizar, sea de cargas de esfuerzo, simulaciones calóricas, lineales, no lineales. Entonces vamos a trabajar hoy en este webinar sobre la extensión de fabricación. Aquí hay algunos videos, si ustedes ya tienen acceso al software, pueden interactuar con estos videos que nos va a mostrar y nos va a dar un acercamiento mucho más a lo que es la extensión de fabricación. Y vamos a realizar un pequeño ejemplo, un ejemplo sencillo para ver esas mejores prácticas y qué resultado nos puede dar Fusion 360. Entonces aquí vamos a ver este video que nos dice cómo podemos ampliar las funciones CAM. Nos dice herramientas de fabricación avanzada que nos incluye de 3 a 5 ejes. Así que vamos a tener un amplio portafolio de herramientas que existen en el mercado y que nos va a permitir utilizarlas y tenerlas en nuestra librería. Entonces Fusion 360, ya lo vamos a ver en el ejemplo, nos trae una biblioteca de herramientas de máquinas de fabricación que son estándares, pero también nos brinda la posibilidad de crear esa máquina personalizada y darle las características que nuestra máquina tiene si no encontramos esas características similares dentro de la biblioteca. Aquí encontramos cómo es ese mecanizado de 4 y 5 ejes. Vemos como también él nos brinda esa trayectoria optimizada, teniendo aún así la posibilidad de editar esa trayectoria. A ver también modificaciones en la ruta, de lo que estábamos hablando, de cómo podemos modificar esa y editar esa ruta para optimizar la herramienta, cuidar nuestra herramienta,
optimizar la materia prima. Sabemos que muchas veces la ruta que nos ofrece el software no es la más óptima o vemos o nosotros, de acuerdo a nuestros conocimientos, tenemos la capacidad de definir una ruta diferente. Entonces acá vemos cómo va a reducir el trayecto por donde va a pasar la fresa. Ya vemos que la ruta en color azul está mucho más adaptada a la pieza como tal. Y la inspección de piezas nos va a permitir tener esos resultados mucho más industriales, esos resultados que nos van a permitir llevar ese proceso de fabricación un poco muy cercano a lo que es la realidad. Bueno, y cabe resaltar también que la extensión de fabricación nos va a permitir generar ese código G, en ese formato .nc para llevarlo directamente a nuestras máquinas de fabricación. Bueno, entonces vamos a pasar a un ejemplo rápido. Voy a traer un modelo que diseñé y modelé en Inventor. Aquí lo tengo, aquí podemos ver que es un punto IPT. Muchas veces me preguntan que, qué software de modelado es mejor entre Inventor y Fusion. Y yo no me atrevería a hacer esa comparación, más bien diría que Inventor y Fusion son unos hermanos aliados, ya que la interoperabilidad que existe entre estos dos software se ha ampliado cada año. Entonces, si estamos trabajando un modelo en Inventor, desde la versión 2023 estás a un clic de traerte el modelo directamente a Fusion y utilizar todas estas herramientas de Fusion. De igual forma, de manera inversa, si estamos trabajando un modelo en Fusion, tenemos la posibilidad de llevarlos a Inventor y utilizar las herramientas que nos ofrece Inventor. Entonces no me atrevería a hacer esa comparación, más bien diría que son hermanos aliados que se complementan muy bien y que nos van a brindar eh, diferentes herramientas en cada uno de ellos que nos van a ayudar a sacar unos modelos con altos estándares. Entonces me va a traer este modelo, es un modelo realmente sencillo, pero nos va a ayudar a hacer la representación de cómo trabaja la extensión de fabricación. Entonces nos vamos a ir directamente a la extensión y vamos a ver, en este momento yo tengo activa mi extensión, pero si no la tuviera activa, en la mayoría de estas opciones me va a aparecer que solo las puedo utilizar cuando tengo acceso a la extensión. Entonces, esa era la comparativa y el versus que hacíamos en las diapositivas iniciales, donde qué puedo hacer yo con el Fusion Core, con las herramientas básicas y qué puedo hacer cuando tengo acceso a la extensión. Como podemos ver, una vez teniendo acceso y estando licenciado a la extensión de fabricación, tenemos habilitada todo un mundo de herramientas. Entonces, inicialmente comenzamos con una configuración. Vemos que él introduce nuestro modelo en una caja, llamémoslo caja, como si fuera nuestra materia prima, y nosotros vamos, por medio de la configuración, vamos a seleccionar qué tipo de procesos y con qué tipo de procesos voy a trabajar. Entonces, inicialmente en la pestaña de configuración nos pide seleccionar una máquina. Aquí vamos a ver las diferentes máquinas que nos ofrece. Son eh, máquinas genéricas que se pueden adaptar a nuestro negocio y a nuestra producción, pero también vamos a poder crear o recrear. Si son máquinas muy específicas, podemos incluir
esas configuraciones de nuestra máquina acá a la biblioteca de máquinas. Entonces voy a seleccionar una máquina genérica. En este momento me dice que no ha descargado el modelo. Vamos a seleccionar una que ya la tengamos descargada. Bueno, vamos a descargar eso. Una vez descarguemos esa máquina, él va a guardar esa configuración que tiene esa máquina. Continuamos con la configuración. Nos pide la configuración, qué tipo de operaciones vamos a realizar para la fabricación de esta pieza. Se le vamos a decir que tenemos la oportunidad de seleccionar fresado, un torneado, un corte láser o una impresión 3D. Vamos a decirle que es un fresado. Vamos a poder seleccionar ese sistema de coordenadas de acuerdo a estos puntos que podemos seleccionar de acuerdo a ese UCS que nosotros podemos identificar. Entonces podemos decirle al modelo dónde es nuestro 00 y dónde quiero que comience la fabricación y la simulación de la pieza. Entonces, la orientación, el origen, el punto del cual estamos hablando y el modelo a seleccionar. Como solo tenemos un modelo en este archivo, pues él lo selecciona automáticamente. Luego pasamos al material, qué tipo de materia prima vamos a trabajar y qué dimensión le vamos a dar a esa materia prima. Entonces, nos da estas opciones, bloque de tamaño fijo, o sea que se ajusta exactamente al modelo, de un bloque de tamaño relativo, como podemos ver, le da un offset de 1 milímetro, lo expande 1 milímetro de la pieza original. También tenemos un cilindro de tamaño fijo, si nuestra materia prima viene como cilindro, cilindro de tamaño relativo, tubos y desde el sólido. Vamos a dejarlo con este bloque de tamaño relativo que nos da un offset de tanto lateral, superior como inferior de 1 milímetro. Luego podemos configurar la posición de la pieza en la máquina que nosotros seleccionamos. Esta posición, de acuerdo a cómo se veía muy en la realidad, y todo esto para prever colisiones con la máquina con la que vamos a trabajar. Y, por supuesto, el procesamiento el postprocesamiento del código G. Le vamos a dar a aceptar y luego vamos a ver que en el módulo de administración tenemos una biblioteca de herramientas. Esta biblioteca de herramientas lo que nos va a permitir es trabajar con con herramientas por defecto que nos trae el mismo software, como lo son fresadoras, brocas, o crear herramientas personalizadas. Entonces, cuando vamos a crear herramientas personalizadas, venimos y creamos una librería local. En este caso, yo llamé esta librería de madera y le voy a decir añadir una herramienta. Nos vamos a basar en una de estas herramientas. Voy a trabajar con una fresa con punta plana y nos vamos a navegar de acuerdo de izquierda a derecha en el orden que están las pestañas para crear esa herramienta personalizada. Entonces aquí le damos una descripción, un proveedor si tenemos el proveedor, el ID del producto si tenemos una referencia del producto y si tenemos un vínculo que nos lleve directamente a ese producto como tal. Ahora empezamos directamente con la herramienta, el tipo de herramienta. Vamos a trabajar con una fresa punta plana, una unidad en milímetros, rotación de ejes, qué material es, el número de cortes y ya directamente con la geometría de la pieza, el diámetro que va a tener la fresa, el diámetro de corte, la longitud total de la fresa, la longitud por debajo de el soporte, la longitud saliente y la longitud de corte. Entonces, una vez determinadas estas geometrías, podemos continuar con el eje.
podemos agregar un eje y darle la dimensión que nosotros requiramos. El soporte, tenemos unas bases de soporte estándar que nos va a permitir, eso se debe mucho más ya a la máquina con la que estemos trabajando. Datos de corte, estos datos de corte que nos va a dar la información del resultado que nos va a ofrecer esta pieza y el postprocesador. Una vez le demos en aceptar, vamos a guardar esas piezas personalizadas y las vamos a poder utilizar en el proceso de simulación de la fabricación. Entonces vamos a ir directo a esta pieza. De acuerdo a las dimensiones de esta pieza, vamos a poder iniciar con herramientas de planeado para que haga un barrido de la parte superior. Seleccionamos la herramienta de planeado. Vamos a seleccionar la herramienta. ¿Con qué herramienta vamos a trabajar? Aquí sí encontramos la librería personalizada o podemos trabajar con estas librerías por defecto. Le voy a decir que voy a trabajar con esta fresa de 16 milímetros de diámetro y voy a decirle que el contorno o el espacio con el que voy a trabajar va a ser en la parte superior. Entonces, miremos que acá en la fresa nos indica, seleccionemos la herramienta, qué tipo de refrigerante utiliza nuestra máquina, si es de fluidos, nebulización, aire, succión. Entonces vamos a decirle que es de aire y los valores predefinidos que nos trae la herramienta como tal, la fresa como tal. Acá seleccionamos la geometría y en la tercera pestaña vamos a asignar las alturas. Entonces vemos altura del espacio libre. Aquí la representamos con cada uno de los colores. Espacio libre. Vamos a poder ver más detalladamente acá. Y estas son las alturas que va a tomar nuestra herramienta. Entonces vemos que en la parte inferior va a ser un proceso de menos 1 milímetro. O sea, va a hacer ese barrido a menos 1 milímetro de la pieza como tal. Luego, las pasadas podemos configurar esas pasadas de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a cuántas veces queremos que pase por un punto específico o por todo el recorrido de la trayectoria. Esto se debe a que muchas veces hacemos un primer barrido y luego hacemos un segundo barrido para pulir. Entonces, aquí podemos configurar esas pasadas como tal. Y las conexiones que va a llevar, si estas van, si en la trayectoria debe saltar de un punto a otro, podemos configurar la velocidad en que se traslade la fresa de un punto A a un punto B. Entonces, le voy a dar a aceptar. Me dice, la máquina actual no admite el refrigerante seleccionado. ¿Desea ignorar las advertencias? Le voy a decir que sí. Y vamos a ver la simulación de esa ruta que acabamos de crear. Entonces podemos venir acá a simular con la máquina. Vamos al apartado de simulación y le podemos dar play. Entonces vemos de acuerdo a la ruta cómo él hace ese barrido a menos 1 milímetro de la pieza. Listo. Le vas a decir salir de la simulación y vamos a continuar con este podemos hacerlo este desgaste central, este hueco. Entonces vamos a decirle que es una cavidad, vamos a seleccionar esa cavidad y vamos a seleccionarle una herramienta con menos diámetro. Si vemos acá, esa herramienta no nos va a permitir hacer esta curva. En estos casos, el software detecta esas colisiones que estamos indicando y nos dice, esta herramienta no se puede utilizar porque no nos va a dar la medida que tiene el modelo. Entonces vamos a seleccionar otra herramienta, vamos a decirle que vamos a trabajar con una herramienta más pequeña,
Esta puede ser esta de 4 milímetros. Vamos, bueno, nos dijo que el refrigerante por aire no estaba permitido para esa máquina. La configuración de esta fresa, la geometría ya la seleccionamos. Las alturas, vamos a ver, las alturas, las pasadas vamos a dejarlo estándar como lo indica el software y vamos a darle en aceptar. Entonces, él ya determina esa trayectoria y vamos a ver la simulación, cómo nos queda. En la parte inferior podemos ver una línea del tiempo donde él nos indica cuánto se demora o cuánto le falta por terminar y un control de video. Entonces lo podemos acelerar, parar, devolver, analizar, todo desde este control de la simulación. Entonces aquí vemos cómo hizo esa cavidad y luego vamos a realizarle el contorno. Entonces acá tenemos una herramienta de contorno, tenemos herramientas de planeado, contornado de ranuras, perfilados, roscas, taladrado, herramientas circulares para procesos de fabricación circulares, un grabado si queremos dejar textos como grabado y chaflanes en 2D. Esto para las herramientas 2D. Para las herramientas 3D ya utilizamos más ejes, tenemos desbastes, planos y pendientes, planos paralelos, offsets en 3D, rampas, espirales. Entonces ya aquí es donde nos habilitan más de 3 ejes. Vamos a hacer el contorno. Vamos a seleccionar la parte inferior. Vamos a seleccionar una broca más grande. Y si podemos utilizar una broca más grande. Podemos utilizar esta de 16 nuevamente. Ya seleccionamos el contorno, la profundidad y vamos a dejar esto stock. Entonces ahora nuevamente vamos a la simulación. Doy play. Y bueno, aquí está un poco lento. Vamos a acelerarlo. Aquí vemos que nos quedó una basurita. Lo podemos corregir de acuerdo a la ruta y a la trayectoria que le podemos dar a la fresa. Vamos a dejarlo así por el momento. Salir de la simulación. Y vemos cómo va quedando nuestra pieza en una simulación de fabricación. ¿Qué nos sirve eso? Nos puede prever errores directamente en la máquina, colisiones dentro de la máquina. Muchas de las máquinas tienen algunos topes. Se pueden añadir esos topes que nos van a representar ese obstáculo que va a tener la fresa al pasar por cierto punto y vamos a poder configurarlo todo desde acá, desde el software. Entonces vemos que el modelo tiene algunos orificios. Aquí vemos, tiene 2 orificios. Vamos a realizar esos orificios. Podemos utilizar un taladrado. Un taladrado. Y le voy a decir, me dice, el diámetro es de 16. Voy a seleccionar la herramienta. Si no estoy mal, no me permite tener ese mismo diámetro. Me saco un error al recalcular la ruta. Es por el diámetro de la herramienta. Entonces voy de nuevo a editar este. Voy a seleccionar otro tipo de herramienta. Voy a decirle que sea de 10 milímetros. Ahora sí, una vez nosotros veamos que el software saca la ruta, es porque está correctamente y nos va a permitir hacer ese taladrado. Voy a seleccionar otra cara adicional y le voy a dar en aceptar. Vuelvo a la simulación.
el recorrido y la conexión que hace la fresa. Una vez se tenga que trasladar, esas conexiones las podemos, la velocidad en que se traslada la fresa, las podemos configurar desde la pestaña de conexiones. Y finalmente tenemos un orificio adicional que está internamente. Vamos a hacer de nuevo un taladrado y voy a seleccionar estos dos orificios. Listo. Voy a seleccionar la herramienta y le voy a decir que voy a trabajar con esta de 4. Vemos que me sacó la trayectoria. Le voy a dar en aceptar. Estoy trabajando con las configuraciones que tiene la herramienta por defecto. Si en algún momento deseamos cambiar esas configuraciones, es totalmente editable. Las dimensiones de las alturas son totalmente editables de acuerdo a el objetivo que queramos llevar el modelo. Entonces aquí vamos a ver la simulación de este segundo taladrado. Darle play. Está un poco lento. Y aquí vemos que nos apareció una inconsistencia. Vamos a ver qué puede ser en el momento que llegue la fresa. Este cursor pase por encima de esa inconsistencia. Vamos a ver en qué fue lo que ocurrió. Bueno, ahí vemos que el soporte de la fresa, este soporte nos colisionó con el modelo como tal. Entonces aquí nos muestra el software que hubo una colisión y estos son el tipo de errores que nos van a prever de bastante reprocesos, que nos van a prever de cuidar las herramientas, que nos van a ayudar a optimizar nuestros tiempos de acuerdo a estas herramientas CAN que nos ofrece Fusion 360. Entonces vemos acá cómo él me sombrea y me indica que el soporte de esta fresa tocó con el modelo y que de acuerdo a la configuración debo hacer una configuración diferente. Puede ser cambiar de fresa, puede ser cambiar de soporte o cambiar las profundidades de el perforado, el taladrado. Vamos a ver si aquí en el siguiente nos debería ocurrir lo mismo. Aquí me lo muestra, ya aquí me está cargando y me indica que nuevamente tiene esa colisión. Bueno, una vez terminada la simulación y previendo todos estos posibles errores, yo voy a poder generar ese código G. Vamos a el postprocesador que nos va a brindar ese código G que lo vamos a poder exportar a las máquinas CNC. Entonces aquí elegimos un procesador, postprocesador genérico y la herramienta inicial, la máquina inicial que nosotros le indicamos al software. Un nombre o una referencia a ese procesador. Deseamos eh, dejar un comentario a ese documento y la ruta donde se va a almacenar. Entonces vamos a darle al procesador. Me dice que no se ha podido publicar el código CN. Esto es debido a... Ok, aquí sí lo vemos. Entonces, aquí este postprocesador yo lo llevo a un Visual Studio que me lee ese archivo .nc, donde yo voy a poder ver el código G para llevarlo directamente a la máquina. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta el momento.
No, en ese momento todavía no han hecho preguntas. Igual, pues, que sea también un espacio para recordarles que si las tienen nos pueden ir preguntando. Ok, o de igual manera, una vez terminamos este webinar, va a quedar grabado y se va a ver visualizado en la página de MCAT. Desde allí también pueden dejar sus preguntas o contactarnos directamente @soporte mcat.co y allí estaremos atentos a todas sus dudas. Bueno, vamos a darles 5 minutos a ver si tienen alguna pregunta y si no, ya para finalizar el webinar. De igual manera, también en caso de que tengan preguntas más adelante, no tiene que ser en este espacio, sino que nos pueden escribir también a los correos que vamos a dejar en el chat, en caso tal de que vayan teniendo dudas, de que quieran adquirir más información acerca de renovaciones, entrenamientos, licenciamiento nuevo, etcétera. Vamos a dejarle unos correitos ahí en el chat y vamos a estar muy atentos también como para apoyarlos en casos de futuros requerimientos. Aquí están dejando algunas preguntas. La primera dice, dentro de los software ofrecidos por Autodesk, ¿hay alguno que me permita simular circuitos, así como lo hace la plataforma Tinkercad? Si hablas de circuitos electrónicos, Fusion trae una herramienta, una extensión directamente como lo veíamos ahora para recrear estos circuitos en tarjeta. Bueno, y la otra dice, ¿qué precio tiene el módulo CAM para Fusion 360? Bueno, Sí, dale. bueno, el precio como tal, lo voy a tener por acá, está en $1,600 el año. Eso es un precio estándar, el que aparece en la página, pero entrando a analizar la necesidad y el licenciamiento que se requiere, se puede entrar a negociar este tipo de costos por medio de MECAT. Así es, igual les dejé el correo de comercial por si desean hacer una solicitud ya directa de cotización o un poco de asesoría con alguno de los consultores. En el correo comercial @mecat.co también los pueden estar apoyando en caso tal de que lo requieran. Bueno, entonces aquí finalizamos el webinar. En el chat está el correo para que lo copien. Muchísimas gracias a todos por asistir. Como les estábamos diciendo ahorita, en nuestras redes sociales vamos a estar poniendo el link del webinar cuando esté ya listo en YouTube. Aparecemos en las redes sociales como @mcat.co para que nos sigan y para que estén atentos a los próximos webinars. Y bueno, esperamos que hayan aprendido muchísimo y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y una feliz tarde.